y la gloria y el honor. Les pido otro aplauso, hermanos, para nuestro Dios, para nuestro Señor. Hermana María, qué gusto tenerla y verle. Amén. Santo es el Señor. Ya la vamos a comenzar a sentir como parte de nosotros también. Así es que le amamos, amén, le amamos y muchísimas gracias por los regalitos en nombre también de mi familia. Oye, ahí se los vamos a dar a esa bebé, amén. Y ahí le voy a mandar fotografías cuando le pongamos la ropita, amén. Así es que maravilloso es nuestro Señor, darles la bienvenida a todos, bendecir también a todos nuestros hermanos y hermanas que ya se están conectando con nosotros y a aquellos que se van a conectar con nosotros también en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sean más que bienvenidos, sean más que bienvenidas. El privilegio, como siempre lo decimos, es todo nuestro. En realidad, ningún ser humano merece el honor y el privilegio de la salvación o de trabajar y de servir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Realmente eso, hermanos, es un privilegio enorme, es un privilegio gigantesco. Y yo, pues, en lo personal, después de todos estos años de servicios al Señor, realmente no tengo manera de agradecerle al Señor. Amén. Quiero decirles que el día de hoy vamos a estar compartiendo el mensaje bíblico bajo el tema Duras Palabras de Jesús. Duras Palabras de Jesús. Y ya motivado, amados hermanos, este pensamiento, esta palabra, lo ha motivado o la ha motivado precisamente la profunda carga y compromiso que con el vivir, el predicar y el anunciar el evangelio, su servidor tiene y entiende para con el Señor. Amén. Esto es un compromiso enorme. Yo, cuando inicié en el ministerio allá por el año de 1991, lo hice, les confieso, un tanto obligado. A los niños, cuando nosotros les preguntamos qué quieres ser cuando seas grande, la respuesta es la misma, ¿verdad? Quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. Mi madre quería que yo fuera ingeniero. Yo en algún momento en mi niñez, porque mis padres, a través de mis padres, que dedicaron su vida a los temas políticos sociales allá en mi país y particularmente en mi pueblo, pues yo crecí en ese ambiente y de niño conocí a mucha gente de la política salvadoreña, gente muy conocida y famosa en la década de los años 70 y 80. Entonces conocí a toda esta gente de primera mano, gente histórica en El Salvador. Al primer presidente del país que conocí fue a José Napoleón Duarte. Yo era un niño por medio de mis padres. El doctor Morales Ehrlich, que era el candidato a la vicepresidencia por aquellos años de El Salvador, que fue alcalde de San Salvador. Conocí a Jorge Chafik Handal, un referente de la izquierda salvadoreña y latinoamericana, fallecido en el año 2006. Estoy hablando de gente que conocí de niño, ¿no? De gente que eventualmente es la que lideró la guerra civil desde el punto de vista de la guerrilla en El Salvador. Entonces, obviamente, todas aquellas cosas me impactaron y en algún momento de niño yo pensé, bueno, yo quiero ser presidente cuando sea grande, ¿verdad? Porque crecí viendo a toda esta gente. Luego todo eso, por supuesto, cambió al terminar a los 18 años de forma indocumentada aquí en los Estados Unidos. Y aquella experiencia de niño, poco a poco los años la fueron enterrando y eventualmente vine al evangelio y terminé haciendo un trabajo que nunca pensé. Terminé haciendo un servicio que nunca imaginé y terminé siendo llamado, terminé teniendo un llamado de vida de un ser, de un Dios al que yo ni siquiera conocía. Amén. Y
Desde el año 1991 a la fecha me dedico a esto. Y este trabajo, al igual que todos, tiene altos. Y este trabajo también tiene bajos. Hay momentos de victoria y he experimentado momentos de grandes victorias. Como por ejemplo la victoria que sentí porque el 15 de marzo del año 2009, cuando por el trabajo que el Señor me permitió hacer en El Salvador, junto con otros poderes en El Salvador, ganamos la presidencia del país aquel 15 de marzo del 2009. Y yo experimenté esa victoria, que la tomo también como mía, cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia de El Salvador. Yo estaba allí en esa mesa, a la par de Salvador Sánchez Serén, quien ganaría la presidencia en el 2014, y tantas otras cosas que están ahí. Fueron momentos de victoria, momentos de éxito, seguidos por momentos de persecución, por momentos de insultos, por momentos de difamación, por momentos de traición. Hemos experimentado altos en la iglesia. Hemos visto la iglesia crecer. Hemos visto el poder de Dios manifestarse. Hemos visto el poder de Dios perdonar pecado. He visto, por supuesto, en estos años a gente muy llena de arrogancia, de vanidad y de orgullo, pero también he visto a gente quebrantada, con lágrimas profundas en sus ojos, pidiéndole perdón al Señor. He visto a gente experimentar el gozo de la salvación. He visto a gente recibir el Espíritu de Dios con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu lo dice y lo manda y lo ejecuta. Y he visto a gente rechazar por completo el Evangelio. He visto a gente humillarse delante del Señor y he visto a gente llenarse de arrogancia delante del Señor. Y entiendo hoy que por eso mucha gente dice, de todo hay en la viña del Señor. Y ciertamente de todo hay en la vida del Señor. Me ha tocado predicar mensajes relacionados con el tema del amor de Dios. Me ha tocado llamar la atención. Me ha tocado desenvainar el machete, la espada que es la palabra del Señor. Me ha tocado meter la espada a la vaina y sacar la espada de la vaina. Me ha tocado poner el escudo y me ha tocado también abrir los brazos para dar un abrazo fraterno de amigo, de hermano, de siervo, de esclavo del Señor Jesucristo. Entonces de todo hemos experimentado un poquitito de cada cosa. Quizás más de algunas cosas que de otras, pero como decía, como dijo, como escribió nuestro amado el rey David, hasta aquí me ayudó el Señor. Amén. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y hoy vamos a compartir un mensaje que les decía, hemos titulado Duras Palabras de Jesús. Y quiero llamarles la atención al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. De nuevo, quiero bendecir a toda la preciosa gente que está conectada con nosotros. Gracias por los saludos, amén. Gracias por la bendición de estar ahí presente. Quiero saludar y bendecir a mi padre, amén, a mi madre, que están conectados desde el área metropolitana de San Salvador, específicamente en la ciudad de Soyapango. Quiero bendecirle. Quiero bendecir a mis sobrinos también, a Saulito y a Maricelita, que yo los sigo viendo como niños. Tengo muchos años de no verlos. Eran unos niños la última vez que los vi físicamente. Y así los continúo manteniendo en mi corazón, aunque ya sé que hoy ya son adultos. Amén, ya son adultos. Maricelita ya, entiendo, se graduó de la universidad y Saulito está ya por graduarse de la universidad. Los bendigo en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero también enviar un abrazo a una de mis tías que está allá por el lado de San Francisco. No sé por qué lugar allá en el norte del estado de California. Josefina Mira, quiero bendecirla porque yo sé que ella se conecta siempre y quiero tomarme estos segundos para saludarla y bendecirla.
al igual que otra tía allá en Puerto El Triunfo también, se llama Mabel Morataya. Esa es mi única tía, que nunca le dije tía, yo siempre fue Mabel, Mabel. Pero ya hoy, por supuesto que reconozco, ¿verdad? Es mi tía y por supuesto a mi tía Mabel. La bendigo, a Mabelita, Simón, su esposo, Dios los bendiga y los cuide. Y por supuesto a tanta gente preciosa, ¿verdad? Que alrededor del mundo esperamos también la venida de nuestro Señor. San Juan capítulo 6 les decía, ¿verdad? Me dicen amén cuando estemos ahí. Dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, que lo hagamos todo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es importante, según Colosenses, que lo hagamos en el nombre de Jesús? Porque según el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que es la continuación, el libro de los Hechos es un libro histórico, pero es la continuación del Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas fue escrito por Lucas, y Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico que habla del nacimiento, de cómo la iglesia nació, habla de cómo la iglesia se desarrolló y cubre básicamente los primeros 30, 40 años de la iglesia. Amén. El apóstol Pedro se estima que fue crucificado en Roma allá por el año 66, 68, hay diferentes, pero más o menos eso se estiman los teólogos estudiosos de la palabra, y lo mismo sucedió con el apóstol Pablo, que fue decapitado también en Roma alrededor de aquellos mismos años. Amén. El apóstol Juan vivió hasta finales del primer siglo, y el libro de los Hechos, de nuevo les repito, es un libro histórico, pero como Colosenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Eso también es una confirmación de lo que a través del evangelista Lucas se escribió Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y verso 11 y 12, cuando dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es, pero certero, certero, amén. En inglés dicen bull's eye. Muchas veces cuando camino por ahí me he encontrado con personas de la India, o hindúes, como les conocemos. Muchas de las mujeres utilizan un botoncito aquí, ¿se han fijado? Aquí en el mero centro, aquí. Y eso es lo que llaman en inglés bullseye, es decir, aquí es donde se pega un tiro de gracia. Y a mí me parece que este versículo, Hechos capítulo 11 y versículo 12, son bullseye, pegan aquí mismito, por si acaso no entiende algo, ahí se lo explica. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahí viene, bullseye, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bullseye, ahí pega cabalito, no hay dónde perderse. Amén. Así es que en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 60 en adelante, encontramos palabras duras del Señor. Amén. Quiero decirles que el Señor Jesús en su Evangelio usa palabras duras. Grábese esto aquí en su cabecita. Usa palabras duras para realidades duras. Se lo repito. En su Evangelio, el Señor Jesucristo usa palabras duras para realidades duras. Y usar palabras duras para realidades duras es el resultado de un verdadero amor. Verdadero amor. ¿Se ha fijado cómo nosotros, por no ofender a la gente, muchas veces la engañamos? ¿Se han fijado que nosotros, como muchas veces, por no caerle mal a la gente, mejor nos callamos? Pero si la gente pudiera escuchar nuestros pensamientos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Se ha fijado cómo nos callamos? A veces pensamos,
qué ridículo se ha vestido esta persona, pero no le decimos. Y de verdad se ha vestido ridículo. Qué ridículo habla esta persona, pero no le decimos. Callamos. Muchas veces las personas escogen engañarse a ellos mismos. Frente a las duras realidades, Jesús no calla. Frente al pecado, jamás calla Jesús. Frente a la desobediencia, Jesús nunca calla. Porque el verdadero amor confronta la mentira con la verdad. El verdadero amor confronta el odio con el amor. El verdadero amor confronta la oscuridad con la luz. De otra manera eso no es amor. Es hipocresía. Es tolerancia. Es corrupción. Es sinvergüenzada. Dijo un predicador de nombre John MacArthur, hablándole a los predicadores, les dijo: no suavicen el evangelio. Demasiados predicadores suavizan el evangelio, solo sobándole la espalda a la gente pasan. No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que la verdad ofenda. Él no dijo si la mentira ofende. Muchas veces la mentira ofende. Pero él no está hablando de la mentira. Este predicador, MacArthur, está hablando de la verdad. Y él dijo, si la verdad ofende, deja que la verdad ofenda. No te interpongas. No le estorbes a la verdad. Y agregó algo bien importante. Él dijo, la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Miren usted qué irónico eso. El ser humano se pasa toda la vida ofendiendo a Dios y espera que Dios lo perdone. Pero no le quieren permitir a Dios que los ofenda ni tan solamente una vez. Y el ser humano ofende a Dios por medio de la mentira, del pecado, la arrogancia, la vanidad, la vanagloria, la altanería, la hipocresía, la traición. Pero no quieren que Dios los ofrenda con la verdad. Duras palabras de Jesús es el tema de hoy. Esa palabra dura significa literalmente áspera. Áspera, carrasposa. Esa palabra carrasposa, áspera, trae a mi mente esa lija. Y usted sabe que hay todo tipo de lija. Hay lija finita y más carrasposa. Y hay unas que es bien carrasposa, que usted la toca y le rompe la piel. Esta palabra dura, estamos hablando de una palabra carrasposa. El evangelio es carrasposo. Es carrasposo. Porque el estilo de vida humana realmente no tiene nada que ver con la verdad. A los seres humanos se nos ha enseñado a vivir arropados con el manto de la mentira. A vivir arropados con el manto de la hipocresía, del pecado, de la corrupción. En todos los niveles. En todas las etnias, en todas las clases sociales. Y es por eso que cuando el evangelio aparece, es como una lija carrasposa frente al pecado. Hiere, sangra. Allí está mi mamá conectada. Y digo mi mamá porque en mi recuerdo no tengo de memoria que mi papá estaba en casa ese día. Pero cuando yo tenía 6 años de edad fui a la escuela, el primer grado. En mi tiempo, en mi pueblo no había ni kinder, ni pre-kinder, ni ultra kinder, ni ningún tipo de kinder. Los niños comenzaban el primer grado a los 7 años.
Mi mamá, cansada de tenerme en la casa, aprovechó que le dieron la oportunidad de meterme a la escuela un año antes. Me metió a los 6 años. Hice tan buen trabajo que de regalo de Navidad de ese año me regalaron una bicicleta. Una bicicleta que quizás a mi mamá y a mi papá ya se les olvidó, pero cuando yo estaba en 5º grado, de repente andaba yo por allá afuera en la calle y de repente veo a un cipote con mi bicicleta de cuando yo tenía 6 añitos de edad. Cuando ya estaba yo en 5º grado, tenía que 12 años, 13 años, y ya pues obviamente la bicicleta era muy chiquita para mí. Pero era mi bicicleta, al menos así lo entendía yo. Y de repente encuentro por allá un niño que iba montado en mi bicicleta y salgo detrás de él a quitársela, porque me la había robado. Y se la quité. Y cuando llego a la casa, resulta que mi mamá y mi papá habían vendido mi bicicleta. Pensaba que ya no me acordaba, ¿verdad? Se la habían vendido a don Carlos. Don Carlos era el señor que alquilaba bicicletas en el puerto. Y la bicicleta estaba alquilada en esos momentos. Y me dice, mi hijo, la bicicleta ya no es tuya, nosotros la vendimos. Entonces uno se ve confrontado con ese tipo de cosas. Por supuesto, esas son lecciones de vida. Y cuando estamos hablando del Evangelio está de una manera permanente confrontándonos. Entonces esa palabra dura, cuando digo la dura palabra de Jesús, estoy hablando de una palabra carrasposa. Y es posible que hoy voy a ofender a algunos de ustedes, porque la palabra de hoy no es una lija suavecita. La palabra de hoy es una lija gruesa. Pero entiéndase, no es mía, yo no tengo la capacidad de inventarme esto, es que eso es el Evangelio. Es que eso es el Evangelio. Y en esa bicicleta, 6 añitos de edad, un primo hermano de mi papá me sacó un día y a mí me gustaba, él ya era un adolescente, yo era un niño, y a mí me gustaba que él llegaba, este muchacho tenía que 16 años, Ricardo Moratalla, y él llegaba y me gustaba que él me agarraba de la bicicleta, agarraba el maniobro de la bicicleta, yo un niño me agarraba de los brazos de él y estiraba yo las piernitas así y él me llevaba corriendo. Y ya usted sabe, el niño divirtiéndose. Y ese día yo me fui sin zapatos. Y en medio de la carrera que él me llevaba, yo encogí los pies y este pie, en medio del dedo gordo del pie y el otro dedo, lo metí en medio de la cadena de la bicicleta. Y ya se pueden imaginar, en lugar de un pie terminé con 2. Y bien, cuando pasa eso, obviamente pegué el grito, paró la bicicleta, me caí al suelo y Ricardo, asustado al ver el borbollón de sangre saliendo de mis pies, comenzó a agarrar un montón, a escarbar la tierra y a escarbarle, y agarró tierra y me la comenzó a echar en el pie. Para, según él, tapar la herida. Recuerdo que después que me echó el volcán de tierra en el pie, me dice, párate, ya pasó, ya no tenés nada. Y me obligó a pararme, y el niño ahí, aparte de llorar, me decía, cállate, no le vayas a decir a tu papá y a tu mamá, cállate. Y me agarró de la mano y en la otra mano llevaba la bicicleta y me llevaba, cállate, no ha pasado nada, mira si ya no te está saliendo sangre. Y cuando llegamos a la casa se aseguró de que ni mi mamá ni mi papá estuvieran ahí, o al menos que no lo vieran a él. Me metió adentro de la casa y con la misma salió. Y obviamente yo, no le vayas a decir a tu papá y a tu mamá, pero obviamente la mamá como no se iba a dar cuenta. ¿Qué te pasa? Y de repente me va viendo el pie. Estaba en casa uno de mis padrinos, Neftalí. No recuerdo, mamá, el apellido de mi padrino Neftalí, pero sí se recuerda su primer nombre. Y mi mamá, con la ayuda de mi padrino Neftalí, me trincaron en las piernas y me comenzaron a lavar aquella herida. Primero agua, después dioxógeno y después mentriolato. ¿Se acuerdan del mentriolato?
No sé ni por qué me estoy acordando de eso, porque me está doliendo el alma. Hoy lo reconozco y es obvio que por mucho dolor que aquello me causó, y me causó dolor. Gracias, mamá, y gracias, padrino. Pude haber perdido la pierna. Pude haber perdido la vida. Pudo haber tenido una tremenda infección, ¿verdad, hermana Sandra? Y si no es por el pronto auxilio de mamá y padrino, quién sabe en qué hubiese terminado aquello. Y hoy yo les doy gracias. Amados hermanos, el evangelio es como un mentriolato frente al pecado. El evangelio, amados hermanos, nos puede hacer gritar. Nos puede, amados hermanos, hacer sentir tan miserables. Y si no le andamos bonito, nos puede hacer sentir tan ofendidos. Yo no sabía por qué mi padrino puso aquella fuerza de hombre que él tenía en contra de aquel niño, si solo tenía 6 años. Y no entendía por qué no me dejaba moverme. Me tenía pero con candado al pecho. Pero es que había una razón que yo entendía, yo sé que yo no entendía. Yo sé que muchas veces nosotros no entendemos el por qué la palabra puede ser tan áspera. ¿Por qué la palabra puede ser tan dura? ¿Por qué la palabra puede ser tan fuerte? ¿Por qué la palabra puede ser tan severa? ¿Por qué la palabra puede ser tan desagradable? ¿Y por qué muchas veces el evangelio es tan difícil de aceptar? San Juan, capítulo 6, es un capítulo bien largo, tiene 71 versículos. Vamos a correr hasta el versículo 60. Me dicen amén cuando estemos ahí. En el nombre de Jesús, el Señor. Señor la bendiga, hermana Dorita. Bienvenida. En el nombre de Jesús. San Juan 6, verso 60. Al oírlas, preste atención, al oírlas, está hablando de la palabra del Señor, de la enseñanza, de la exhortación, del llamado al arrepentimiento. Una de las cosas que es muy maravillosa del Señor es que el Señor siempre llamó a las cosas por su nombre. Siempre llamó a las cosas por su nombre. Al ladrón le dijo ladrón, al hipócrita le dijo hipócrita. A la zorra le dijo zorra. A las víboras les dijo víboras. Al oírlas, o sea, es tan dura la palabra de Jesús. Note, al oírlas, muchos de sus discípulos. Aquí no estamos hablando de la gente atea, no estamos hablando de los incrédulos, no estamos hablando de los que no andaban con Jesús. Aquí estamos hablando de sus discípulos. Estamos hablando de sus estudiantes. Estamos hablando de los herederos de su palabra, de su evangelio. Estamos hablando de los llamados a llevar esta palabra de Jesús a la siguiente generación. Y no dice poco, dice mucho. Y sabe que esa palabra mucho significa la mayoría. Es decir, fue una minoría la que no se ofendió, pero una mayoría de sus discípulos. Ahora, si sus discípulos se ofendieron, ¿y cómo no va a ofenderse la gente del mundo? El evangelio de Jesús es ofensivo. Si a usted no le ofende el evangelio de Jesús, usted no está escuchando el evangelio de Jesús. Si usted siente que el evangelio de Jesús es bonito, es precioso, es como andar caminando y volando en las nubes, ese no es el evangelio de Jesús.
Ese es el evangelio del diablo. Porque el diablo vino para engañar, para destruir. Muchos de sus discípulos, digan muchos de sus discípulos. Otra forma de decirlo es la mayoría de los discípulos. Dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién? ¿Están leyendo ahí? ¿Quién la puede oír? Esa es una pregunta, es una interrogación. Ahí está signo de interrogación. Se abre y se cierra con un signo de interrogación. ¿Quién la puede oír? Sinónimo de no hay nadie que la pueda soportar. Dura es esta palabra. Se equivoca la persona humana cuando se acerca a escuchar una predicación que no le ofende, que le agrada. El evangelio no es para el agrado de ninguno de nosotros. El evangelio no es para que nos cause risa, no es para que nos cause felicidad. El evangelio está diseñado para que corrija el pecado en todos nosotros. Está diseñado para llamarnos al arrepentimiento. Está diseñado para alertarnos que si no queremos obedecer y prestar atención, vamos a terminar sin excepción alguna en el infierno. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, vea lo que dice ahí, que sus discípulos murmuraban de esto. Es decir, estaban wiri entre ellos. No, hombre. No, hombre, yo ya no sigo adelante. Para que me maltraten verbalmente, así como me está maltratando él. No, yo mejor me voy. Porque el pecado humano rechaza la verdad del evangelio. La gente piensa que solamente con decir yo creo en Dios va a terminar en el cielo. Eso no es cierto. Santiago capítulo 2 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también el demonio, también Satanás cree y tiembla. Por si usted no lo sabía, Satanás es un creyente en el evangelio de Jesús, pero no por eso va a terminar en el cielo. Ser creyente no es suficiente para terminar en el cielo. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando usted se declara creyente, se está poniendo al mismo nivel de los demonios. La diferencia es que los demonios no tienen oportunidad de llegar al cielo y usted y yo sí. Pero ser creyente no nos lleva al reino de los cielos. Hay mucha gente creyente allá afuera que le sirve al diablo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, mire lo que les dijo el Señor, ¿esto os ofende? Es decir, entre ellos chismeaban los discípulos. Y el Señor los confrontó. Ajá, así es que ustedes se sienten ofendidos. Así es que ya no van a venir a la iglesia. Oh, allá no quieren escuchar el evangelio, quieren escuchar otro tipo de evangelio. ¿O es que prefieren escuchar el evangelio de la prosperidad? El evangelio del pensamiento positivo. Si uno de nosotros, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, o aún un ángel del cielo viniera y les predicara a ustedes un evangelio diferente, sea anatema. Eso quiere decir sea maldito. Sea maldito. Todo aquel que predica un evangelio diferente es anatema.
un evangelio diferente a qué? Al evangelio ofensivo de Jesucristo. El evangelio de Jesús ofende. Y por eso dijo, esto ofende. Cuando dice esto, está hablando de, ¿mi evangelio les ofende? Perdonen, herí sus sensibilidades. Perdonen, no me había dado cuenta que eran tan delicaditos. El evangelio está diseñado para ofenderle. Y el evangelio está diseñado para ofender al ser humano, porque la carta de presentación del ser humano es la mentira. Porque la carta de presentación del ser humano es la hipocresía, es la corrupción, es el engaño, es la traición, es la vanagloria, es la persecución del mundo. Y por eso él dice, ¿y de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? El hombre va detrás del mundo, Jesús va detrás del alma del ser humano. A él no le interesa el mundo, ni las cosas que ofrece el mundo, a él le interesa su alma. Pero para poder salvar su alma, es importante que usted se deje vencer, que se deje ofender por la palabra de Dios. Porque usted se la lleva de delicadito, va a terminar en un lugar del cual se va a arrepentir el resto de la eternidad. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, mire, son espíritu y son vida. Toda la palabra de Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, toda la palabra, la Biblia es espíritu porque Dios es espíritu. El logos. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El evangelio ofende porque el evangelio es espíritu y ofende a la carne porque la carne es corrupta. Cuando nosotros pensamos en corruptos, pensamos en los políticos. Hay mucha gente que cuando piensa en corruptos piensa en los pastores, en los predicadores, en lo que la gente en el mundo llama la iglesia. Y mucha de esta gente tiene razón porque hay muchos pastores corruptos. Muchos predicadores corruptos. Muchas organizaciones que les llaman iglesia allá afuera que no tienen nada. Son iglesias, pero no son la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en corruptos, pensamos muchas veces en la gente en los mercados. Algunas veces han ido ustedes a uno de los mercados en nuestro país. Tan pronto usted llega, las señoras están ahí, generalmente son señoras. Ay, mi amorcito, venga para acá, mi niñito, venga, aquí le tengo, venga, siéntese aquí, corazón. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Tesorito, dice como aquella. Y usted cree que de verdad le está diciendo mi amorcito. Y usted cree que de verdad le dice, corazoncito, venga. Usted cree de verdad lo que está buscando es sacarle el billete. Lo que está buscando es meterle la mano a la bolsa. Es decir, eso es hipocresía. ¿Ustedes creen que si el Señor Jesús tuviera una tienda en el mercado, trataría así a la gente? No trataría así. El Señor Jesús ofendería. Por supuesto que nos digan, amorcito, mi corazoncito, venga para acá, siéntese aquí, le voy a dar mire, tómese esta agüita, tómese este fresquecito riquito, para usted lo tenía aquí lo está esperando. Por supuesto que eso nos gusta, ¿verdad que nos gusta? Nos hace sentir especiales, nos infla el ego. Nos hace sentir famosos, importantes. Pero el Señor Jesús no trata así a la gente. Porque no hay nada que usted y yo tengamos que a Él le interese. Lo único que a Él le interesa es evitar la muerte eterna en nosotros. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones a todo el pueblo que está conectado con nosotros. Pero vea lo que dice el verso 64. Y aquí está el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. A ellos les está hablando. Y les dijo, verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Ustedes creen que nosotros los pastores no nos damos cuenta en la iglesia quiénes son aquellos que no creen? La gente que no apoya el ministerio y estar en la iglesia y venir a los servicios no significa apoyar la iglesia. Todos los pastores saben quiénes apoyan y quiénes no apoyan. Y cuando digo apoyan y quién no apoya, estoy diciendo quiénes creen y quiénes no creen. Porque cuando yo creo en algo, lo demuestro con mis obras, lo demuestro con mis hechos. Pero cuando no creo en algo, también lo demuestro con mis obras y lo demuestro con mis hechos. Es carrasposo el evangelio del Señor, porque confronta nuestra hipocresía. Nos la restriega en la cara y nos dice, hipócrita. Y cuando el Señor les dice, hay algunos de vosotros que no creen, en realidad les está diciendo, la verdad es que yo no sé por qué ustedes están aquí. Es decir, si ustedes no creen lo que yo digo, si no creen lo que yo hago, ¿qué diablos hacen siguiéndome? ¿Qué diablos hacen escuchándome? ¿Por qué siguen viniendo si no creen a lo que digo, si no creen a lo que hago? Se los advertí. Ese evangelio es ofensivo, el evangelio de Jesús. El Señor Jesús no se ha erigido rey de los hipócritas. No se ha declarado rey de los mentirosos, ni de los ladrones, ni de los sinvergüenzas, ni de los corruptos o arrogantes o altaneros. Él no se ha erigido rey de los amargados, ni de los resentidos. Él se ha erigido rey de los que creen, de los humildes, de los que buscan el arrepentimiento genuino. Gracias, hermano Guillermo. Fíjense lo irónico que son las cosas. ¿Me da permiso, hermano Guillermo? Fíjense lo irónico que son las cosas. El hermano Guillermo no siempre está en los servicios de la iglesia, como a mí me gustaría. El hermano Guillermo falta con frecuencia a los servicios de la iglesia. Pero en mi corazón, yo sé que cuento con él al 100%. Algunos de ustedes están en los servicios al 100% en la iglesia. No fallan a los servicios, pero en mi corazón yo sé que no cuento con ustedes ni siquiera un 1%. El evangelio del Señor es bien carrasposo, hermano. Es ofensivo, porque no tolera la mentira. En una ocasión le dijo Jesús, un
padre de familia le tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve y haz esta cosa. Y el hijo le dijo, sí padre, voy a ir a hacerla, pero no fue. Y vino al otro y le dijo, hijo, ve y haz lo mismo. Y el otro hijo le dijo, no voy a ir, pero fue y lo hizo. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Todos nosotros tenemos la mala costumbre en nuestro propio pensamiento de hacernos pasar por creyentes. But he knows better than that. He knows who the believers are and who the believers are not. Él sabe siempre quiénes son los creyentes y quiénes son aquellos que no creen. El estar o no estar en la iglesia no nos hace creyentes. Cantidad de gente, y ya leímos, la mayoría de los discípulos del Señor no eran creyentes, pero lo seguían, andaban detrás de Él, caminaban con Él, se desvelaban con Él, aguantaban allá, pero no eran creyentes. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Inclusive sabía quién lo iba a entregar. ¿Quién lo iba a entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Usted y yo no podemos caminar con Dios y agarrarnos de las manos del diablo al mismo tiempo. El Señor lo dijo de esta manera: no podéis servir a 2 señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. La traducción: no puede caminar con Dios y agarrarse de la mano del diablo a la misma vez. Un predicador de nombre J.C. Ryle o J.C. Ryle dijo: cuesta algo ser un verdadero cristiano. Nos costarán nuestros pecados, nos costará nuestro legalismo religioso, nos costará nuestra comodidad y nos costará nuestro amor por las cosas del mundo. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, dijo que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. ¿Cuál es su conducta, hermano? ¿Cuál es mi conducta en el Evangelio? Yo de nada tengo de qué avergonzarme, dijo el apóstol Pablo. Jesús dijo: si no creéis a lo que yo digo, creed a lo que yo hago. Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. En el Evangelio de Mateo, no vayan ahí, no pierdan ahí donde estamos, capítulo 12, verso 34, a los fariseos el Señor Jesucristo los llamó generación de víboras. ¿Se imagina usted? Los fariseos no solamente tenían el gobierno religioso, sino que también el gobierno político. Es decir, eran los poderosos en ese momento. Y a ellos el Señor les dijo: generación de víbora.
Mucha gente se ofende porque desde el Evangelio, hermanos, hay muchas víboras gobernando muchos países del mundo. ¿Saben ustedes lo corrupto y lo podrido que está el gobierno de Nicaragua? De Honduras. ¿Saben ustedes que el actual presidente de Honduras es un narcotraficante? Acaban de arrestar a un hermano de él aquí en Estados Unidos, está preso. Y mucha gente dice, zapatero a tus zapatos. Y es que acaso usted no sabe que el Evangelio anuncia la salvación y denuncia la corrupción, que es pecado. Porque toda injusticia es pecado. Y el Señor Jesús a los fariseos les dijo, generación de víboras, les dijo, sepulcros blanqueados, les dijo, huesos muertos. Hermanos, ¿cómo creen que el Señor Jesús nos llamaría a nosotros? ¿Cómo creen que nos llamaría? ¿Qué creen que nos diría cuando tal vez algunos de nosotros tenemos el corazón puesto en lo material? Solo en el dinero pensamos, somos tan tacaños, tan ávaros. No nos hemos dado cuenta que esa tacañez y esa avaricia no nos sirve de nada, porque al final la obra del Señor permanece. En el Evangelio de Lucas capítulo 13 versos 32, al rey Herodes, quien tenía el poder político de Israel en ese momento, un rey, Jesús lo llamó zorra. Díganle a esa zorra. ¿Cómo creen que llamaría Jesús a Donald Trump? ¿Usted que se ofende, pues? Que se hace pasar por cristiano. Donald Trump se hace pasar por cristiano. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo algunas semanas atrás? Una manifestación pacífica, les metió el ejército. Les tiraron gases lacrimógenos a la gente ahí. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de El Salvador. Les metió helicópteros que volaran así encima de la gente. ¿Qué tal esa cosa caía para abajo? ¿Cuánta gente hubiera muerto? ¿Todo para qué? Para que le abrieran el camino para ir enfrente de la Casa Blanca, frente a una iglesia, a tomarse una fotografía con la Biblia así. ¿De qué manera creen que le llamaría Jesús? ¿Cree que le diría zorra? ¿Cree que le llamaría víbora? Pero no hablemos de Donald Trump, hablemos de nosotros. ¿Cómo me llamaría Jesús a mí? ¿Cómo le llamaría Jesús a usted? Dura es la palabra de Jesús. ¿Cómo llamaría Jesús nuestra inoperancia? ¿Cómo le llamaría a nuestra hipocresía, a nuestra mentira, a nuestro egoísmo, a nuestra falsa santidad? A quienes criticaban el pecado que ellos mismos cometían, los llamó hipócritas. ¿Saben ustedes que los hipócritas le llaman hipócritas porque critican el pecado en otros que ellos mismos practican? Todo lo que critican en otros es porque ellos mismos lo practican. Desde el punto de vista bíblico, la homosexualidad es abominación a Dios. Pero yo no odio a los homosexuales. No odio a la gente LGTBQA+. No lo odio. Cuando en alguna ocasión menciono eso, es porque la palabra del Señor lo menciona.
Y soy llamado a decir que ese es un comportamiento que no es tolerado por Dios, pero no tiene nada que ver con lo personal. Pero saben ustedes que hay mucha gente que a título personal odia a los homosexuales. En El Salvador, hace un par de semanas atrás, condenaron a 4 policías, la PNC se llama en El Salvador, Policía Nacional Civil, a 4 policías que por odio personal mataron y asesinaron salvajemente a una mujer trans. Una mujer trans es un hombre que creía que era mujer, transexual. Lo asesinaron con lujo de barbarie. Los acaban de condenar a 20 años de cárcel. Y sabe que está demostrado que la gente que a título personal odia a la gente homosexual es porque en el fondo ellos mismos son homosexuales. Entonces no es que odien a los demás, es que se odian ellos mismos. Y cuando nosotros criticamos hipócritamente a los demás, en realidad no estamos criticando a los demás, nos estamos criticando a nosotros mismos, porque aquellos tienen algo que nosotros queremos y por alguna razón no lo podemos tener. A aquellos religiosos que estaban en el templo solamente para ganar billetes y para robarle al pueblo, los llamó ladrones. Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ladrones, les dijo. Al apóstol Pedro, allí en Mateo 16, lo reprendió y le dijo, quítate de mí, Satanás. El Señor Jesús no andaba nunca anduvo por las ramas. Y hasta el día de hoy continúa igual. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A Él no le gusta nuestra falsa pretensión, lo ofende. Le da vómito nuestra mentira. Le dan mareos nuestro pecado, nuestras pretensiones. A los que se hacían pasar por maestros, que les gustaba que les dijeran rabí, rabí, rabí. Así les gustaba que les dijeran rabí. Les llamó ciegos, guías de ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Y a todas aquellas multitudes que siguen a predicadores ciegos, a predicadores que lo único que hacen es hablarles palabras bonitas, van a terminar en el mismo hoyo que él. El evangelio está diseñado para que nos ofenda, para arrancar de nosotros esa hipócrita pretensión que tenemos de vida. Pretendemos ser lo que no somos. Dice la palabra del Señor allí en San Juan 6, están ahí. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre, es decir, si no fuese inspirado por el Espíritu de Dios a venir a mí. Y vea lo que dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos, es decir, la mayoría de sus discípulos, mucho significa eso, la mayoría, volvieron atrás y ya no andaban con él. Se ofendieron, hermano mío. Se molestaron. Eran demasiado delicaditos, hermano Fermín. Demasiado delicaditas, hermana María.
Esta es palabra de Dios, ¿están viendo, verdad? Se ofendieron. Ya no regresaron a la iglesia. Mejor se fueron a buscar otra iglesia. Ya no andaban más con él. Porque no les gustó que los desenmascarara. Yo crecí viendo programas de lucha libre. Cuando yo era niño había una serie muy famosa, muy popular. A lo mejor algunos de ustedes que ya tienen un par de vueltas en el motor lo recordarán. Pero una de esas series era de lucha libre que se llamaba Titanes en el Ring. Y salía La Momia, y salía Martín Caradagian, y salía STP, y salía el Payaso Pepino. Y cada uno tenía su canción y salía. Era un show de niños de lucha libre. Pero también habían otros programas de lucha libre, en donde salían luchadores de lucha libre mexicanos. Yo crecí con el Santo, el enmascarado de plata. Y recuerdo que en muchas de las peleas apostaban la máscara. Es decir, el que perdía se tenía que quitar la máscara. Y nunca le quitaban la máscara a ninguno. Cuando ya estaban a punto de quitarse, si algo pasaba y se libraba, y total que seguía con la máscara puesta. El Evangelio busca arrancarnos la máscara. El Evangelio busca hacernos entender que esto no tiene nada que ver con titanes en el ring. Es decir, esto no es un show de diversión. Esto no es un show de entretenimiento. El Evangelio busca hacernos conocer la realidad. Estamos todos condenados a la muerte. Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No tiene nada que ver cuánto dinero tiene, cuánto trabajo tiene, qué edad tiene, si es bonito, si es feo, si es hombre, si es mujer. No tiene nada que ver con sus carros, su casa, o nada de eso. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero para que nosotros tengamos vida, es importante que nos arrepintamos. Verso 66 y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Oiga, mire qué duro es eso. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor está diciendo, antes de vomitarte es mejor que te vayas. Eso es otro nivel. Es decir, la mayoría de los discípulos se fueron. Los pocos se quedaron. Los 12 se quedaron. Y a esos 12 que se quedaron todavía les hizo la pregunta: ¿se quieren ir ustedes también? Es importante que agarremos esto en serio. El predicador no está aquí para entretener a nadie. No está aquí para peinar a nadie. No está aquí para talquear a nadie. No está aquí para cambiarle el diaper a nadie. El predicador está aquí para poner las cartas de Dios en la mesa y hacer llamados genuinos al arrepentimiento. Nadie, dice el Señor, está obligado a irse al cielo.
Nadie está obligado. Pero si vamos a aceptar el reto, es importante que hagamos las cosas bien. Es importante que nos comprometamos con el Señor, dice la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace con los insensatos. Y si usted y yo hemos hecho un compromiso, seamos honestos, seamos decentes. Gracias, hermano Guillermo. I love you, brother. I love you. Amo a su padre también. Bendigo la memoria de su madre. ¿Saben ustedes que a la gente tibia, saben cómo les llamó el Señor Jesús? A la gente tibia les llamó miserables. A la gente tibia le llamó digna de lástima. A la gente tibia, no pierdan ahí, vengan a Apocalipsis, mejor leámoslo. Apocalipsis capítulo 3. Tienen ahí Apocalipsis capítulo 3, perdón. Vea lo que dice el verso 17. Esta es palabra de Dios, este es Jesús hablando. 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hello. Esta es la gente tibia, que no es ni fría ni caliente. Les llama pobres, les llama miserables, les llama desnudos, les llama desventurados. La gente que no es firme en su decisión, la gente que es de doble ánimo. Él no quiere gente de doble ánimo. No quiere gente tibia, no quiere gente miserable ni desventurada. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y por eso es que él dijo, yo no vine a la tierra a traer paz, vine a traer guerra. De ahora en adelante, en una familia habrán 5, 3 contra 2 y 2 contra 3, porque yo vine a traer a espada a la tierra. Ese es el duro evangelio de Jesús. Yo mismo he tenido que confrontar esto en mi propia vida. Yo mismo he tenido que asumir la responsabilidad de caer mal. Que asumir y aceptar la responsabilidad de ofenderlos a ustedes. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dijo, vaya y compre su carrito nuevo, aire acondicionado y venga detrás de mí. ¿Verdad? No dijo, traiga su mansión y venga detrás de mí. No dijo, traiga su dinero y venga detrás de mí. Dijo, tome su cruz. En este mundo tendréis tribulación. ¿Y por qué nos preocupamos? ¿Y por qué nos asustamos? ¿Y por qué nos sorprendemos cuando tenemos tribulación? Si cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, lo más seguro que nos vamos a enfrentar es tribulación. Yo, en estos momentos, right now, ahora mismo, me siento un hombre afortunado y bendecido. Me siento un hombre feliz. Pero hay un pero. Pero yo sé que esa realidad puede cambiar en un abrir y un cerrar de ojos.
Yo sé que una mala noticia puede llegar de un momento a otro, pero no importa que las cosas sean buenas o sean malas, absolutamente nada ni nadie me va a separar del amor de mi Cristo, del amor de mi Dios, de la presencia de mi Rey. Él es mi Rey, Él es mi Dios. A Él amo y a Él sirvo. Y por ese amor genuino que les tengo a todos ustedes, les hablo como les hablo. No se engañen a ustedes mismos. Si no me pueden engañar ni a mí, mucho menos van a engañar al Señor. A los falsos maestros los llamó lobos rapaces. Dijo entonces a los 12, verso 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Imagínense, diablo. Bullseye a Judas. Judas sabía que el diablo era él, pero se siguió escondiendo. Se siguió escondiendo de los demás, pero no se escondió de Jesús. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es mi oración haberlos ofendido hoy, hermanos. Si ustedes se van de la iglesia hoy sin haberse ofendido, he fallado en mi trabajo. Pero si en alguna medida pequeña o grande los he ofendido, me siento satisfecho con el trabajo que el Señor me ha permitido hacer el día de hoy. Y si no lo ofendí antes de irse, por favor venga y dígame, hermano William no me ofendió, y me voy a asegurar de ofenderle. Porque quiero que se vaya ofendido hoy. Y si usted no se ofendió, es porque cree que este mensaje era para alguien más y no para usted. Venga y dígamelo y me voy a asegurar que entienda que es para usted. Pongámonos de pie.